te avisa a través dos cansasos extraños. Permítame contar algo que descubrí há anos en un lugar tan remoto que até hoxe dubido si realmente existió o si fue una visión, una puerta aberta para un conocimiento que yo no debería alcanzar. Eu estaba nas montañas de Etiopía nun mosteiro cuxo nome non posso revelar, rodeado de manuscritos tan antigos que o pó que os cubría parecía sagrado. E alí, entre aquelas páginas escritas en un idioma que poucos neste mundo comprenden, encontré algo que geló o meu sangue e al mesmo tiempo me encheu de esperanza. Al mismo tiempo encontré la verdadera naturaleza dos sinais que Dios nos envía cuando estamos prestes a perder el camino. Ypsilon, un dos máis incomprendidos, un dos máis ignorados, es este cansazo extraño que nos explica con o sono nem se cura con o descanso. Ese esgotamento da alma que arrastamos como unha sombra Y que ninguén nos ensinou a interpretar. Si enquanto me escuta, você sente que iso resoa no seu corazón, convido você a se inscrever Y, deixar o seu comentario. Compartille como aquela persoa que desconfía que existe unha verdad que no quisieron nos contar porque lo que voy a revelar hoy no encontrará en los sermones de domingo ni en las catequeses convencionales. Es un conocimiento que fue velado, protegido y en algunos casos deliberadamente ocultado porque confronta a nuestra manera de entender la relación entre el cuerpo, la alma y el divino. Veja yo, viajei medio mundo perseguindo respostas, dormí en celas de mosteiros esquecidos, conversei con traductores que dedican la vida entera a descifrar textos que a Igreja Oficial nunca quis publicar. Camiñei por desertos donde el silencio es tan profundo que você puede escutar o pulsar de la propia conciencia. Y en cada uno de esos lugares, en cada uno de esos encuentros, fui juntando las piezas de un quebracabeza que ahora, después de décadas, finalmente posso mostrar a você completo. Alguna vez você ya se sentiu esgotado sin razón aparente no estoy falando do cansazo normal depois de un día de traballo? Falo desse cansazo que te invade no meio do nada, quando você non fez nenhum esforço físico considerável, quando você dormiu bem, mas acorda como se estivesse carregado montañas durante a noite. Esse cansazo que se instala no peito, que torna seus membros pesados, que turba a súa mente Y, faz você se sentir como se estivese caminando debaixo d'agua. Es cansazo inexplicable que los médicos no conseguen diagnosticar, que los exames de sangue no revelan que ninguna vitamina ni suplemento consegue disipar? Pues bien, acredite cuando digo esto. Es cansazo, es una lenguaje, es la forma como a súa alma fala con você cuando las palabras ya no bastan. Es la manera pela cual el Señor, en súa infinita sabedoría, toca al seu corpo para dizer que algo no seu espíritu está desaliñado, que você está caminando por un camino que non es o seu, que está carregando pesos que nunca fueron seus ou que está ignorando unha verdad que a súa consciencia ya recoñeceu, mas que o seu ego se recusa a aceitar. Déixeme levar você a que el mosteiro etíope de que falei era el ano de 2003. Eu había legado a tela seguindo a pista de algúns manuscritos que mencionaban o que en aramaico se coñece como peso do espírito. Os monges daquele lugar, homens de unha serenidade que parecía sobrenatural, me receberon con unha hospitalidade que jamais esquecerei. Y, unha noite sob un céu tan estrelado que parecía que Deus había ascendido todas as luces do universo para que eu pudese ver mellor, un dos anciáns me dise algo que mudou para sempre a miña maneira de entender os sinais divinos. Ele me dise, irmão, quando a alma grita e o home non escuta, o corpo se converte no mensaxeiro do céu porque Deus non abandona seus fillos. Se você non escuta con o ouvido do corazón, vai escutar con a dor da carne. Si non ve con os ollos do espírito, verá con a escuridão da doença, e o cansazo extraño ese que vem sen razón é o primeiro aviso, é o toque suave antes do sacode e a voz antes do silencio. Fiquei paralizado. Esas palabras resoaron dentro de min como un tambor antigo, e entón o ancián abriu un dos manuscritos que tiña sobre unha mesa de madeira gasta pelos séculos e me mostrou unha pasaxe que eu nunca tiña visto en nenhuma Biblia occidental. Estaba escrito en giés e ele o traduciu para min con unha lentidão reverente como quen revela un segredo que guardou durante milenios. O texto falaba dos profetas antigos de como antes de receberen as grandes revelações pasaban por períodos de un cansazo tan profundo que non podían se arreglar de seus leitos. Non era doenza, non era fraqueza, era preparación.
O corpo se rendía para que a alma pudese se elevar, a carne se aquitaba para que o espírito pudese escutar. E entón comprendía algo que me estremeceu até os osos. Ese cansazo extraño que tantas persoas arrastran hoxe en día, ese esgotamento sen explicación médica, non é unha maldición, é un convite. É Deus batendo a súa porta da única maneira pela cual você aínda consegue ouvi-lo, porque fechou todas as outras janelas da súa percepción. Agora, o que estou revelando a você non é algo que a religión institucional queira que você saiba. Porque se você comprende que o seu corpo é un templo sagrado onde Deus escreve súas mensaxes, entón já non precisa de intermediarios que expliquen o que iso significa. Você já non precisa de alguén que lle diga o que sentir ou como interpretar seus propios sinais interiores. E iso acredite algo que moitas estruturas de poder religioso non están dispostas a permitir. E eu vi arrancar en páxinas de textos antigos, vi silenciar en traducións que non convén a narrativa oficial. Conversei con teólogos que me confesaron en voz baixa e con medo nos ollos que existe un coñecemento alto sobre a relación entre o corpo Y, a alma, que deliberadamente non se ensina nos seminarios. Por qué? Porque este coñecemento devolve poder a la persona, tórnase responsável pela súa propia leitura espiritual, faz de você o seu propio profeta. Pense niso. Quantas veces nos evangelios Jesús curou a alguén dizendo: primeiro todos teus pecados son perdoados. Quantas veces a doença e o malestar estaban directamente ligados a un peso interior, a unha culpa non resolvida, a un camino equivocado. A iso, conexión entre el espíritu y a carne no es metáfora, es realidad, es biología divina, es la lenguaje que el CEU usa cuando ya no sabemos escuchar con el corazón. Y aquí es donde quiero hacer a vos una pregunta que te inquietar. Y si este cansazo que veis arrastrando o a meses o años no es casualidad, y si es la forma por la que el Señor está diciendo que te muerde de rumo, que deja ir algo que te destruye, que abandone un relacionamiento tóxico, un trabajo que mata, el espíritu, una culpa que ya te pagó pero que continúa cargando como si fuese a su cruz pessoal. Y si Dios estuviera hablando con vosotros ahora mismo a través de esa fadiga incomprensible y continuar buscando la respuesta en remedios, en médicos, en dietas, cuando la respuesta está en su alma. Si eso que estás escuchando está mezclando con algo dentro de usted, compartid este vídeo con alguien que sabe que está pasando por la misma cosa, alguien que está esgotado y no encuentra explicación. ¿Por qué acredite esta mensaje puede mudar vidas Y? Al compartirla usted está participando de una corriente de luz que reconecta a las personas con la propia esencia divina. Déixeme contar otra historia. Há años, en una biblioteca privada no norte de España, tive acceso a algunas cartas escritas por místicos de la película X que nunca fueron publicadas. Estas cartas describían experiencias de lo que ellos llamaban de a noite escura del corpo. Non era a noite escura da alma que San João da Cruz describeu magistralmente. Era algo diferente, era un estado en que o cuerpo se negaba a responder, tornábase pesado, lento, inútil, mas non había doenza. Los médicos de la época no encontraban nada, pero los místicos sabían lo que estaba sucediendo. Estaban siendo llamados a deterse a hacer silencio, a escuchar aquel que la vida diaria, barulenta y frenética no les permitía escuchar. El cuerpo se tornaba el freyo de que el alma precisaba para no se espatifar no abismo. Y cuando finalmente se rendían, cuando dejaban de luchar contra aquel cansazo y se entregaban a él, entonces vinieron las revelaciones, entonces vinieron los sueños proféticos, entonces comprendían cuál era su verdadero camino. Un de estos místicos escribió algo que me persegue desde que leí. Él dice: Dios fatiga a carne de aquel que se afasta del espíritu, no para castigalo, mas para salvalo. ¿Por qué el hombre moderno corre tanto que no oye a donde pisa? Y si no lo detiene con cansazo, caerá en el precipicio sin ni siquiera perceber que estaba en la beira. Eso es exactamente lo que veo hoy en millares de personas corriendo ocupadas, sellas de actividades más vacías de sentido. Y entonces llega ese cansazo extraño que no pasa con nada, y en vez de escutarlo, ellas lo combaten, lo ven como enemigo, se frustran, se desesperan, cuando en realidad ese cansazo es amón de Dios,
detendo a antes que sea tarde demais. Y si o que te ensinaron no catecismo fue apenas a sombra de una verdad mucho mayor. Porque veja en los textos que no llegaron a Biblia canónica, en aquellos evangelios perdidos que a Igreja decidió excluir no concilio de Niceia, a referencias constantes a lo que llamaban las linguagens do corpo sagrado. Falábase do cansazo, das dores inexplicáveis, dos pesadelos recorrentes, dos calafríos, sen causa como sinais que os anxos usaban para se comunicar con os homens. Sinanllos como algúns textos máis antigos os chamaban los mensageiros, porque ese es el significado original de la palabra mensageiros, entre el, seu, y la tierra, seres de luz que nen sempre aparecen con asas y trombetas, mas que susurran a través dos sintomas do seu corpo das coincidencias, imposíveis dos soños que vose non consegue esquecer. Y aquí ve en algo que tal vez te surpreenda en moitos dos encontros que hoy catalogamos como avistamentos de ovni, as persoas relatan depois un cansazo inexplicável que dura días semanas. Coincidencia. Eu non acredito en coincidencias. Acredito en sincronicidades. Acredito que o universo fala unha linguaxe moito precisa, Y, que se estivermos atentos podemos descifrarla. Estes mensageiros, estes anxos, estes seres de luz que atravesan dimensões que a nosa ciencia mal comeza a intuir, deixan marcas no noso corpo energético. Y, esa marca se manifesta como cansazo, como unha desaceleración, como se súa batería interna tivese sido drenada, mas non é un dreno destrutivo, é un dreno preparatorio, eles están te calibrando, están ajustando vose a unha frecuencia máis alta. Parece esotérico tal vez, mas te aseguro que los profetas antigos terían comprendido perfeitamente do que estou falando. Eles sabían que depois de cada encontro con o divino, depois de cada visão, depois de cada experiencia mística, viña un período de fraqueza física. Moisés depois de descer do monte Elías, depois do encontro na caverna, Paulo depois da visão no camín de Damasco, todos eles experimentaron esa fadiga inexplicable. Ahora escúcheme ben, porque isto é crucial. Nen todos os cansasos extraños son sinais divinos. Algúns son simplemente consecuencia de viver mal, de se alimentar mal, de non dormir, de estar sometido a un estrés crónico que o seu corpo já non consegue suportar. A sabedoria está en discernir cuál es cuál, como saber pelo tipo de cansazo o cansazo físico normal se alivia con descanso. O cansazo divino, aquel que es un sinal, permanece mismo después de 12 dormir 10 horas. Ven acompañado de unha inquietación espiritual, de preguntas existenciais, de sonos vívidos, de sincronicidades. É como se a súa alma estivese gritando para que vos se preste atención que algo importante está acontecendo nas profundezas do seu ser. Lémbrome de unha vez na Colombia en que coñecí unha muller que a 3 anos vivía con un cansazo tan profundo que había deixado o traballo. Tiña ido a 20 metroédicos diferentes e ninguén encontraba nada. Todos os exames saían perfeitos, mas ela se sentía morrida de exhaustón. E entonces, nunha conversa casual que tivemos no terrazo de un café en Bogotá, ella me contó que 3 años antes había tomado unha decisión que traía todo aquilo que ella acreditaba ser o su propósito na vida. Había aceitado un negocio lucrativo, mas moralmente cuestionável. El había silenciado a propia consciencia en troca de seguranza económica. Eu lle dise, o seu corpo está rejeitando a vida que vos está viviendo, su alma está cansada de sustentar unha mentira. Ela ficou en silencio, entonces pela primeira vez en 3 anos xorou. Xorou como nunca tiña xorado Eu te juro que no día seguinte ela me escreveu para dizer que tiña dormido profundamente pela primeira vez en anos. Ela había tomado a decisión de renunciar a aquel negocio en questón de semanas el cansazo comenzou a se disipar. Coincidencia? Eu non acredito. Acredito que a alma dela finalmente foi ouvida. Acredito que Deus já non precisaba gritar a través do cansazo porque ela tiña comprendido a mensaxen. Agora inscrévase neste canal se vos se sente que estamos tocando en verdades que ninguén nunca te explicou desta maneira porque lo que ven a seguir é aínda máis profundo. Vexa nos manuscritos do Mar Morto eses textos descubertos en Qumran que revolucionaron a nosa compreensón do judaísmo primitivo, do cristianismo nascente, as referencias ao que chamaban a fadiga do escollido. Acreditábase que cando unha persoa estaba sendo preparada para unha misión espiritual importante,
pasaba por un período de extremo cansazo. Era unha purga, unha limpeza. O corpo precisaba esvaziarse de toda a enerxía vella, de todos os apegos anteriores para poder enxerse con a nova luz que viría. João Batista, segundo algúns deses textos apócrifos, pasou meses no deserto en un estado de fraqueza tan grande que mal podíase mover. Non era xexún voluntario, era algo que le acontecía ípsilon. Los escenios aquellos monjes del desierto que algunos historiadores asocian a João comprendían que eso era parte de su iniciación. Su cuerpo estaba siendo esvaciado para que su espíritu pudiese enserse da palabra que más tarde él proclamaría. Você percebe a magnitude disso? Estamos falando de un coñecimento que a religión primitiva posuía, ípsilon que de alguma forma se perdeu pior, aínda foi deliberadamente ocultado en reformas ípsilon concilios posteriores. Decidiuse que era máis conveniente que as persoas non soubesen ler os sinais do propio corpo, que dependesen de sacerdotes de rituales externos, de intermediarios, que lís disesen o que Deus quería delas. Mas yo digo hoy a vos con el corazón en la mano, después de décadas investigando esto, vos ten acceso directo a voz de Dios a través de su propio templo, que es el su cuerpo. Y este cansazo extraño que tal vez vos estejas sintiendo ahora mismo en cuanto me escuta, puede ser el sinal que vos vengas ignorando a meses. Déixeme ir más fundo aínda porque hai algo que descubrir en los textos etíopes que me dejó sen fólego. Elus falaban de que traducido literalmente sería el cansazo que precede a visión. Dicían que cuando un profeta estaba prestes a receber una revelación importante, su cuerpo se tornaba inmóvil como si una fuerza invisible o cravase no chão. Él no podía se levantar, no podía hacer nada. Y en este estado de rendición absoluta, de entrega total, entonces viña la visión. ¿Qué eso nos dice? Que para ver con clareza primero tenemos que parar de correr. Para escuchar a voz de Dios primero tenemos que hacer silencio. Ypsilon, si no lo hacemos voluntariamente, Dios usará el cansazo para nos obligar a parar. Es una misericordia disfrazada de malestar. Es el amor divino que se manifiesta como fadiga porque Dios sabe que si no nos detiver nos vamos a perder. Él sabe que estamos tan viciados en movimiento, en actividad, en la distracción constante, que la única manera de captar nuestra atención es nos inmovilizando. Y aquí hay algo que poquísimas personas comprenden. El cansazo también puede ser una protección, una forma de evitar que continúe avanzando en dirección a algo que lo destruiría. Coenisi persoas que estaban prestes a tomar decisiones terribles en su vidas, decisiones que terían acabado con sus casamentos, con sus familias, con sus carreras. Y de repente llegó un cansazo tan grande que no pudieron seguir adiante con sus planos. Pensaron que era azar. Pensaron que era el cuerpo sabotándolas cuando en realidad era la mão de Dios deténdolas en la hora exacta. Tenía que te contar algo que me aconteceu pessoalmente. Fue en el año de 1990 y tantos. Yo estaba investigando algo perigoso, algo que envolvía a personas poderosas que no querían que ciertas verdades viesen a tona. Yo estaba decidido a seguir adiante. Tenía toda información, tenía las pruebas, estaba pronto para publicar, y entonces, da noche para el día, me invadió un cansazo tan avasalador que yo literalmente no conseguí me levantar da cama durante una semana. Los médicos no encontraron nada a meus exames, estaban perfeitos, mas yo estaba completamente esgotado. Ypsilon, nesa semana de inmovilidad forzada, algo mudó. Empecé a tener sonos muy vívidos en que vía las consecuencias de publicar aquella información. Vía cómo no solo yo estaría en perigo, mas también a mi familia. Vía como aquella verdad, embora importante, no era para aquel momento, y cuando finalmente conseguí me levantar, ya no tenía el impulso de publicar aquel material. No era miedo, era clareza. Era una comprensión profunda de que había una sabiduría mayor guiando los acontecimientos. Y años después soube que si yo estuviese publicado aquello en aquel momento teria desencadeado una serie de eventos que terían sido catastróficos. Aquel cansazo me salvó. No fue meu inimigo, fue meu protector. Fue Dios me diciendo, pare, esto no es para ahora, confía en mí. ¿Cuántas veces Dios ya te deteve con cansazo y voceo a maldizó en vez de agradecer? Vea, hay algo que los antiguos sabían y que nos esquecemos. El cuerpo es sabio, infinitamente más sabio que la mente. La mente puede ser enganada, manipulada, convencida de cualquier cosa,
pero el cuerpo no mente. El cuerpo sabe cuándo usted está en su camino y cuándo se desvió. Y cuando usted se desvía el cuerpo comienza a mandar sinais primero sutis un incómodo aquí, una tensión allí. Pero si usted no escucha, los sinais se tornan más fuertes y el cansazo extraño es un de los sinais más claros. Es el cuerpo diciendo, eso que usted está haciendo esta vida, que está viviendo, no está alineada con la súa verdad. Mude de rumo, volte al camino antes que seja tarde demais. Y entonces llegamos a una pregunta crucial. ¿Qué acontece si usted ignora estos sinais? ¿Qué acontece si usted sigue adiante a pesar de cansazo, a pesar de los avisos del cuerpo, a pesar de los sueños perturbadores y de las sincronicidades que gritan para vocé parar? Pues bien, aquí entramos en terreno perigoso porque hay un punto sin retorno. Hai un momento en que você rexeitou tantas veces a voz de súa consciencia, você ignorou tantas veces os sinais divinos que algo dentro de você se endurece. Los místicos llamaban eso de petrificación do corazón. Os textos bíblicos falan do corazón de pedra e en algúns dos manuscritos máis antigos que pude estudar fase referencia ao que podería ser traducido como o sono eterno da alma. Non é a morte física e algo pior, é continuar vivo mas completamente desconectado da súa esencia divina, é camiñar pela terra como un fantasma cumprindo funcións, facendo cosas mas sen estar realmente presente, sen sentir, sen se conectar, sen amar de verdade. Eu te digo con toda a seriedade que iso merece. Coñecí moitas persoas nese estado, persoas ben sucedidas, con diñeiro, con familia, con tudo o que supostamente é necesario para seren felices. Mas cando você olla nos ollos delas non há ninguén ali, están vazías. Apagaron tantas veces a luz da consciencia que finalmente esa luz se extinguiu. É reversible. Os textos antigos dicen que sin, mas con gran dificultad. Exige o que chamaban de o grande despertar unha crise tan profunda, un sofrimento tan intenso, que finalmente rompe a casca de pedra que se formou ao redor do corazón. Y entonces la alma puede volver a respirar, mas no precisa llegar a eso. Si estás escuchando esto ahora, se siente este canso extraño, se reconoce que algo en usted está intentando llamar su atención, entonces aún da tiempo. Você ainda puede escuchar, ainda puede mudar de rumbo, ainda tiene la oportunidad de se realienar con la su verdad. Compartir este vídeo con alguien que precise oír esto, porque estas palabras no llegaron a vocé por acaso. Nada en la vida es casual, todo es causal, todo tiene una razón profunda. Y si este mensaje resuó dentro de usted, es porque a su alma reconoció una verdad que precisaba oír. Ahora déixeme hablar de algo que teme obcecado durante años. En todas las miñas viaxes, en todas las miñas investigaciones encontré una constante. As persoas que experimentan estes cansasos extraños costuman estar en momentos de transición espiritual. Están prestes a dar un salto cuántico en súa consciencia. Están prestes a comprender algo que mudara para siempre su manera de ver o mundo. Mas este salto asusta porque implica dejar para atrás todo o que você acreditaba saber. Implica aceitar que tal vez você teña vivido unha mentira. Implica reconocer que as persoas en quen você confiaba te mentiron, que as institucións que você respeitaba te manipularon, que a versión de Deus que te ensinaron era apenas unha caricatura da verdade. O ego, esa parte de vose que se agarra ás identidades Y, ás certezas, resiste Y, esa resistencia se manifesta como cansazo, como si una parte de vose estivese freando Y, outra parte estivese acelerando. O resultado desa batalla interior é esa fadiga inexplicável que non deixa vose con forzas para nada. Os gnósticos, aqueles primeiros cristãos que foron declarados herexes pela Igrexa oficial, tenían un conceito belo para eso. Els falaban da guerra entre a luz Y e a ignorancia dentro do propio ser. Dicían que cuando a alma comeza a despertar, a ignorancia que a manteve adormecida durante anos resiste con todas as súas forzas. Y, esa resistencia física e real, séntese no corpo como un peso, como un cansazo, como se vos estivese carregando todas las vidas invisibles. Encontré eso escrito en un texto gnóstico que tive a suerte de traducir con la ayuda de un especialista en copta antiguo. Cuando el hombre comienza a recordar quién es de verdad, las cadenas de ilusión se apertan antes de se romperen y en ese aperto final el cuerpo grita:
y el grito del cuerpo es el cansancio del alma que desperta. Y si alguien decidió de usted a parte más perigosa de la mensaje de Jesús, porque fue exactamente eso que aconteceu no concilio de Nicea, no ano 325 decidió si cuáis textos serían considerados sagrados y cuáis serían excluidos. Y muchos dos textos excluidos continjan ensinamentos directos de Jesús sobre la naturaleza del cuerpo como templo, sobre cómo interpretar los sináis físicos, sobre la conexión íntima entre la alma y la carne. ¿Por qué os excluyeron? Porque devolvían el poder a la persona. Porque si usted sabe interpretar los sináis del propio cuerpo, ya no precisa que un sacerdote le diga lo que Dios quiere de usted, y eso para una institución que estaba construyendo su poder precisamente sobre ser o intermediario entre Dios y los seres era inaceitable. Yo vi con meus propios olos fragmentos de esos evangelios prohibidos. Us segurei nas mãos con reverencia e con raiva al mismo tempo. Reverencia pela sabedoría que contén, raiva porque por 2000 anos esa sabedoría nos fue negada, leio esas palabras atribuidas a Jesús, penso. ¿Cuántas vidas terían sido diferentes si esto estuvo abiertamente? En uno de esos fragmentos Jesús dice a los discípulos algo que partió mi corazón. El cuerpo es el primer profeta. Aprende a escucharlo porque él te habla en la lenguaje que el Paim me enseñó a hablar. La lenguaje del cansazo, del dolor, del desconforto no es castigo, es guía, es luz, es el amor que buscamos cuando te perdiste. ¿Vos imaginas si esas palabras estuviesen estado en la Biblia oficial? ¿Vos imaginas cómo te haría mudado la relación con el sufrimiento, con la doenza, con esos malestar inexplicables que tanto nos atormentan? Pero no. Decidió que era más conveniente ensinar que el cuerpo es inimigo del espíritu, que la carne es pecado, que debe ser mortificada, negada e ignorada. Y así gerazones enteras creceron con una guerra interior entre lo que senten y lo que les dicen que deberían sentir, entre lo que el cuerpo grita y lo que la religión ordena ignorar. Y las consecuencias vemos hoy. Millones de personas desconectadas de sí mismas viviendo vidas que no son súas, siguiendo mandatos que nunca cuestionaron, y cansadas, tan profundamente cansadas, que ya no se lembran de cómo es sentirse realmente vivo. Mas vos que me escuta ahora, vos tenés la oportunidad de romper este ciclo, tenés la oportunidad de se reconectar con este conocimiento antiguo que siempre esteve disponible para quien estuviese óleos para ver y oídos para oír. Y este cansazo extraño que sientes puede ser su puerta de entrada. Para una nueva comprensión de quién usted es y para que esté aquí, déiseme contar algo más. En mi conversa con chamas indígenas en América del Sur encontré algo fascinante. Ellos tienen un concepto que llaman de fadiga de la alma viajante. Dicen que cuando una persona está viviendo una vida que no corresponde a su destino espiritual, una parte de su alma literalmente va embora, viaja, busca en otras dimensiones aquel que debería estar viviendo aquí. Y en cuanto una parte del alma está ausente, el cuerpo se siente vacío, pesado, cansado, y para curar eso hacen ceremonias para llamar a la alma de vuelta. Cantan para ella, falan con ella, prometen que aquí, en este cuerpo, en esta vida, hay espacio para que ella se exprese plenamente. Y cuando el alma regresa, la persona de repente se siente cheia de energía. El cansazo desaparece, la vitalidad volta, el propósito retorna. Vos acha que iso contradizo o que dice o cristianismo sobre el cuerpo como templo del Espíritu Santo, yo no hacho, es la misma verdad expresa en lenguajes diferentes. Es el mismo conocimiento ancestral que atraviesa todas las culturas, todas las religiones, todas las tradiciones espirituarias auténticas. Y eso me lleva a preguntar por qué nos separaron de este conocimiento, por qué nos hicieron acreditar que el cuerpo es apenas materia inerte, que el cansancio es apenas un problema biológico que se resuelve con remedios o con más sonoá. ¿Quién convenía que esquecimos que somos seres multidimensionales, que nuestro cuerpo es un receptor de sinais divinos, que cada síntoma carrega una mensaje encifrada? Yo te digo con el corazón en la mano, esto conviene a los sistemas de control, porque una persona que sabe leer los sinais del propio cuerpo es una persona libre, es una persona que no puede ser manipulada fácilmente, es una persona que tiene acceso directo a la verdad sin
intermediarios, sin filtros, sin distorsiones. Y eso me lleva a algo que descubrí en los archivos de Vaticano. No, yo no entré ilegalmente, tuve acceso a través de un contacto que prefiero no nomear a alguien que sentía que ciertas verdades precisaban vir a luz. Y en estos archivos hay cartas de santos y místicos que experimentaron estos cansaços extraños y que escribieron sobre ellos con una clareza asombrosa. Santa Teresa d'Ávila, por ejemplo, escribió en sus diarios privados sobre períodos de extrema fraqueza que precedían sus experiencias místicas más profundas. Ella describía cómo su cuerpo se tornaba tan pesado que no podía ni siquiera asegurar un rosario. Y en estos momentos de rendición total, cuando dejaba de luchar contra el cansazo, entonces viñan las visiones, los éxtasis, los encontros con el divino. San João da Cruz también dijo eso, embora de manera más velada. En sus escritos menos conocidos, aquellos que no fueron incluidos en las ediciones populares de sus obras, él menciona a fadiga que purifica. Dice que cuando la alma está siendo limpa de sus apegos terrenos, el cuerpo experimenta una fraqueza que no se explica médicamente. Es el fuego del espíritu quemando lo que ya no sirve. Y este proceso de combustión interna se siente como esgotamiento. Pero aquí está lo que más me impactó. En una de estas cartas, Santa Teresa escribió algo que nunca fue publicado oficialmente. Ella escribió: comprendí que el Señor nos habla primero en susurros a través del cuerpo, y si no escuchamos, entonces habla más alto a través del sufrimiento, y si ainda así no escuchamos, entonces ven el silencio. Y el silencio de Dios es la prueba más terrible que una alma puede experimentar. Você percebe lo que ella está diciendo. Ella está describiendo una progresión. Primero ven los sinais sutis del cansancio extraño, los incómodos inexplicables, los sueños inquietantes. Si vosotros ignoras cosas más fuertes, doenças, crisis, perdas, y si ainda así no aprendes a escuchar, entonces Dios se retira. No porque te abandonado, pero porque demostró que no quiere escuchar, que prefiere su propio camino, mismo que te lleve al abismo. Y eso es precisamente lo que en algunos textos antiguos se relaciona con el concejo de pecado imperdoable. No es una blasfemia específica, no es una palabra mágica que te condena, es algo mucho más profundo y aterrador, es la rejección sistemática y deliberada de la luz de la conciencia, es apagar vez a vez esa voz interior que te dice la verdad. Es traer su propia alma tantas veces que finalmente ella deja de hablar con vosotros. Y cuando su alma deja de hablar, cuando esa conexión se rompe definitivamente, entonces estás perdido, no en el infierno de fuego y en el sofri que te pintaron en el catecismo, pero en un infierno mucho peor, el infierno de estar vivo. Sin estar realmente vivo, el infierno de desconexión total de su esencia divina, el infierno de se tornar un automático que apenas responde a estímulos externos, pero que por dentro está completamente vacío. Ya vi personas en este estado y acredite, es la cosa más triste que existe, porque ya no hay brillo en los ojos, ya no hay pasión en las palabras, ya no hay amor genuino en las sazones. Todo es mecánico, todo es fingido, todo es una representación de lo que acreditan que deberían ser, pero sin ninguna substancia real por atrás. Y lo peor es que muchas de estas personas ocupan posiciones de poder. Son líderes religiosos, políticos, empresarios, personas que toman decisiones que afectan a millones, pero por dentro están muertas espiritualmente. Esa muerte espiritual, se contagia, se expande, crea sistemas inteiros baseados na mentira, na manipulação, no control. Por eso es tão importante que você escute esse cansaço estranho, porque ele pode ser o seu salva-vidas, pode ser o sinal que impede você de se tornar uma dessas pessoas. Pode ser o próprio Deus segurando você pelo braço Y dizendo: não siga por aí, meu filho, não siga por aí. Si você ainda se inscreveu neste canal, faça isso agora, porque lo que viene es ainda más revelador Y. Eu preciso que você esteja aquí para os próximos vídeos, onde vamos aprofundar en cada desses sinais que Deus usa para falar con osco. Agora quero que você comprenda algo fundamental: nem todo mundo experimenta esses sinais da mesma maneira. Há pessoas que son máis equíveis ao espiritual, que teme o que antigamente se chamaba o dom do discernimento. Esas persoas senten os sinais con moito máis intensidade. Un cansazo que para outro podería ser leve para elas,
é devastador. Un soño que outro esquecería ao despertar para elas é unha revelación que as persegue durante días. Nos textos místicos judaicos na Cabalá as referencias ao que chaman as vellas. Son almas que percorreron muitos ciclos de existencia, que temen memoria profunda de verdades antigas e que, por tanto, son máis receptivas ás mensaxes divinas. Mas esa receptividade ten un prezo. Elas sofren máis, senten máis, se cansan máis, porque están procesando non apenas a realidade inmediata, mas tamén información de níveis moito máis profundos da existencia. Se você é unha desas persoas, se sempre sentiu que ve e sente coisas que os outros non perceben, entón deixe-me te dizer algo. Ese cansazo extraño que você experimenta é aínda máis significativo. Non é apenas un sinal, é unha iniciación, é o universo preparando você para algo maior. É Deus moldando você, polindo você, tirando todas as camadas para que você possa brillar con a súa verdadeira luz. Mas tamén deixe un aviso: o camino non é fácil, porque cando você comeza a despertar de verdade, cando comeza a ver alén do véu da ilusión colectiva, você se torna incómodo para o sistema. As persoas non saben o que facer con você. Chaman você de extraño, exagerado e intenso demais. Até seus entes queridos pódense afastar porque a súa simples presenza les lembra verdades que eles preferen non enfrentar. Y é nestes momentos de solidão que o cansazo se torna máis profundo porque você non está apenas carregando o seu propio proceso, mas tamén o peso de estar desperto en un mundo que prefere dormir. É o que os místicos cristãos chamaban de a carga do profeta. Non é que Deus teña te amaldiçoado, é que você aceitou ver o que outros non queren ver. Esa visão teme un custo energético enorme. Lembro-me de unha noite en particular en un mosteiro na Grecia, no Monte Athos. Eu tiña ido até lá buscando respostas sobre eses temas. Os monxes daquele lugar practican unha forma de oración chamada esicasmo que implica dester ao corazón e encontrar ali a presenza divina. Un dos monjes máis idosos, un homen que vivía ali a 50 anos, me dice algo que nunca esquecerei. Ele me dice: irmão, o cansazo de que você fala non é fraqueza, é transmutación. Cando o chumbo se converte en ouro, primeiro precisa pasar pelo fogo, e o fogo dói, e o fogo cansa, mas sen o fogo o chumbo jamais se tornaría ouro. A súa alma está sendo refinada. Aceita o proceso. Non lute contra ele, porque do outro lado dese cansazo espera por você unha versán de si mesmo que você nin pode imaginar agora. Entón, ele me levou á capela do mosteiro, que estaba iluminada apenas por velas, e me mostrou algúns ícones antigos pintados a centenas de anos. Me dice: olle nos ollos de esos santos. E o ollei. Vi algo que me arrepió, vi a profundidade, vi a sufrimiento transmutado en sabeduría, vi a cansazo transformado en luz. Y el monje continuó: cada un de esos hombres y mujeres pasó pelo que está pasando, cada un sintió que no podía más. Cada uno experimentó ese cansazo del alma que no se alivia con descanso, pero siguieron adiante, confiaron, se renderon a Dios y fueron transformados. Seus corpos se tornaron templos transparentes donde la luz divina podía brillar sin obstáculos. Naquela noite non conseguí dormir, fiquei na miña cela, que era apenas un cuarto pequeno, con unha cama dura e unha xanela voltada para o mar. En cuanto escutaba as ondas batendo nas roxas, comprendí algo que mudó todo mi entendimiento sobre él, sufrimiento sobre él, cansazo sobre los sinais divinos. Comprendí que Dios non nos envía sinais para nos asustar ou para nos castigar. Él los envía porque nos ama demais para nos dejar perdidos. Que cada incómodo, cada cansazo inexplicable, cada desconforto en el cuerpo es una carta de amor del cielo diciendo: lémbrese de quien vete. Lémbrese para que vayas no se pierda en la ilusión de este mundo. Y yo lloré. Lloré como no lloraba años, porque me di cuenta de cuántas veces yo había maldizoado el propio cansazo, de cuántas veces había lutado contra mi cuerpo, de cuántas veces había interpretado los sinais como enemigos cuando en verdad eran amigos tentándome salvar. Cuántas veces vos amaldizó aquello que en verdad vio para ti salvar. Pense en eso. Pense en todas las veces en que vos se sentí frustrado con su cuerpo, con este cansazo que no pasa, con estos incómodos que los médicos no consiguen explicar. Y si todo eso fuese misericordia, y si fuese Dios literalmente te detendo antes que se destruye. En el libro de Job hay un trecho que casi nadie nota.
Jo, después de perder todo, después de todas sus queixas y preguntas a Dios, dice algo profundo. Dios habla de una manera y de duas maneras. Embora el hombre no perceba en sueño, en visión nocturna, cuando sueno cae sobre los hombres, cuando adormecen en sus leítos, entonces abre los oídos de los hombres y les cela a la instrucción. Você percebe está diciendo que Dios habla, conozco constantemente de múltiples formas, pero no nos percebemos. Y una de estas formas es a través del cuerpo, a través de este adormecimiento, de este cansazo que nos obliga a parar y a escuchar, pero la sociedad moderna nos trae para ignorar estos sinais. Ensináronos que la productividad es lo más importante que usted necesita continuar. No importa cómo se siente, qué descanso es para fracos, que si estiver cansado, tome un café y continúe trabajando. Que si el cuerpo pede, pausa, tome una pílula y siga enfrente. Y así vamos empujando, forzando e ignorando hasta que finalmente el cuerpo dice basta. Y entonces viene el colapso, la crisis nervosa, el infarto, la doencia grave, porque el cuerpo aguenta, pero no es infinito. Él tiene límites. Y cuando usted ultrapasa estos límites, las consecuencias son severas. Investigué casos de personas que tuvieron experiencias de cuase muerte, y es fascinante cuántas de ellas relatan la misma cosa, que durante años sus cuerpos les enviaron sinais que ellas ignoraron. Cansazo crónico, dores recurrentes, malestares inexplicables, más siguieron adiante hasta que un día el corazón paró, o tuvieron un accidente o colapsaron. Y durante esta experiencia de cuase muerte, muchos dicen que recibieron una comprensión cristalina de todo. Vieron cómo cada sinal ignorado era una oportunidad de mudar de rumbo. Vieron cómo Dios faló con ellos el tiempo todo, pero estaban ocupados de más distraídos, de más viciados, de más en sus rutinas destructivas para escutar. Y algunos voltaron con una mensaje en clara. Escuten su cuerpo. No esperen estar a beira de la muerte para prestar atención. Los sinais están ahí. Los avisos están ahí. Dios está hablando ahora mismo. Você está escuchando, déixeme hablar ahora sobre algo que descubrí en los textos de los padres del deserto. Aqueles monjes cristaos que en los primeros séculos después de Cristo se retiraron para los desiertos de Egipto y de Siria para buscar a Dios en soledad y en silencio, ellos desenvolvieron una sabiduría profunda sobre lo que llamaban de leitura del cuerpo. Acreditaban que el cuerpo era un libro abierto en el que Dios escribía sus mensajes y aprendieron a distinguir entre los diferentes tipos de cansazo. Había el cansazo natural do traballo físico, había el cansazo da batalla espiritual contra os demonios Y, había o cansazo sagrado aquele que viña directamente de Dios como preparación para unha transformación. Un deses padres do deserto cuyo nome se perdeu na historia, los cuyos ditos fueron preservados, dice: «Cuando sentires un cansazo que no vende o traballo das túas mãos, mas do peso da túa alma non o combatas. Réndete a ele, porque é o propio Deus te convidando a descer da superficie da túa vida e descer ás profundezas do teu ser onde el habita». Eses ensinamentos foron transmitidos oralmente durante séculos dentro das comunidades monásticas, mas nunca foron incluídos nos catecismos oficiais, nunca foron ensinados nas igrexas. Por qué? Porque exixían que cada persoa desenvolvese súa propia capacidade de discernimento, e iso era perigoso para as estruturas de poder que querían manter o controle sobre as masas. Era máis conveniente ter unha religión de reglas externas. Faça isto, non faça aquilo, ven a misa aos domingos, confésese os pecados ao sacerdote, obedece a autoridade. Mas nunca escute o seu corpo, preste atención a seus soños. Interprete os sinais que Deus te envía directamente, confíe na súa propia conexión con o divino, porque se o povo aprendese a fazer iso, para que precisaría da instituição, para que precisaría de intermediarios, tornarse íon seus propios sacerdotes, seus propios profetas. E iso para un sistema baseado no controle era inaceitável. Asín eses ensinamentos foron marginalizados, ficaron á margem nas comunidades místicas, nos textos ocultos, nas tradições orais daqueles que aínda sabían, e lá permaneceron esperando o momento en que a humanidade estivese pronta para recuperar luz. E este momento, eu creio, é agora. Estamos en unha época de despertar masivo. Cada vez máis persoas cuestionan o que lles foi dito. Cada vez máis persoas senten que há algo alén da narrativa oficial,
e cada vez máis persoas experimentan eses sinais inexplicáveis en seus corpos e buscan respuestas que a medicina convencional e a religión institucional non conseguen dar. Por iso vosé está aquí. Por eso esta mensaxe chegou até vosé. Non é casualidade, é sincronicidade. É a súa alma recoñecendo unha verdade que sempre soube, mas que había esquecido. Agora quero levar vosé a un territorio aínda máis profundo. Quero falar da conexión entre ese cansazo extraño e os ciclos da Lúa, os ciclos planetarios, as enerxías cósmicas que os antigos tamén coñecían e que nos esquecemos. Na Babilonia, os sacerdotes astrónomos mantiñan rexistros meticulosos non apenas dos movimentos dos astros, mas tamén de como eses movimentos afectaban o estado de ánimo e a enerxía das persoas. Eles sabían que há momentos do ano, momentos do mes lunar, momentos do día inclusive en que o veo entre o mundo material e o mundo espiritual se torna máis fino. Nestes momentos, as persoas sensíveis senten coisas, experimentan cansasos súbitos, ten soños máis vívidos, receben intuicións máis claras. Seus corpos se tornan como antenas que captan frecuencias que normalmente non perceben. Encontrei referencias a iso en textos da Cabala judaica. Eles falan dos tempos de abertura, momentos en que as portas entre as dimensóns se abren e a luz divina pode fluir máis libremente para o noso mundo. Durante eses tempos de abertura, aqueles que están preparados poden receber revelações, compreensões, visões, mas esa recepción exige que o corpo esteja en un estado particular de receptividade Y. Este estado, moitas veces, se sente como cansazo. É como se o corpo tivese que abaixar súa frecuencia vibratoria habitual para poder sintonizar con frecuencias máis sutís, como cando você abaixa o volume da música para ouvir un susurro. O corpo se aquieta, se desacelera, se cansa para que o espírito posa escutar mellor. Os druidas celtas tamén conocían eso. Eles facían cerimonias específicas durante certos momentos del ano, como solsticios Y equinoccios, porque sabían que nestos momentos las enerxías cósmicas facilitaban a comunicación con o divino Y, preparábanse os corpos mediante jejúns Y. Retiros que os deixaban en un estado de fraqueza física, mas de fortaleza espiritual. Y aquí está el fascinante. Todas estas tradiciones, separadas por millares de kilómetros y séculos de historia, llegaron a misma conclusión. Todas entendieron que hay una relación directa entre el estado del cuerpo y la capacidad del alma de perceber realidades superiores. Pero nosotros, en nuestra arrogancia moderna, decidimos que todo eso era superstición, que los astros no nos afectan, que somos entidades isoladas, que funcionan independientemente de los ciclos naturales, y así nos desconectamos. Ficamos cegos y surdos a los sinais que el universo inteiro nos envía constantemente. Você ya percebeu que hai días en que acordas inexplicablemente cansado Y cuando olas ao calendario percebe que es lúa cheia, ou que a épocas del año en que todos a su volta aparecen estar experimentando la misma cosa, malestar, irritabilidad, cansazo no, es coincidencia, es resonancia. Estamos todos conectados a los mismos ciclos cósmicos, las mismas fuerzas que mueven los océanos y hacen los planetas girar, y cuando usted ignora estos ciclos, cuando luta contra ellos, en vez de fluir con ellos, usted se esgota porque está nadando contra la corriente del propio universo. Você está tentando impor a su vontade individual contra la vontade cósmica, y esa batalla você no puede ganar, só puede perder y se esgotar na tentativa. Los antigos sabían diso. Por eso tiñan días sagrados de descanso, por eso respeitaban los ciclos de semeadura y colheita, por eso no traballaban durante ciertos períodos lunares. No era preguiza, era sabedoría, era comprensión de que existe un ritmo natural al cual debemos nos alinear si quisermos vivir en armonía más a sociedad industrial, mudó todo. Ahora se espera que sejamos productivos 24 horas por día, 7 días por semana, 365 días por ano. No importa si es lúa nova ou lúa cheia, no importa si es inverno. O verán no importa si su cuerpo pede descanso. Você ten que producir, ten que render, ten que continuar. Y el resultado, vemos por toda parte epidemias de depresión, de ansiedad, de esgotamiento crónico de doenzas autoinmunes. Nosos corpos están gritando iso no es natural, iso no es sustentable. Isto non é para o que fomos deseñados Y,
Este cansazo extraño que vos se sente pode ser xustamente iso o seu corpo se rebelando contra un estilo de vida que viola las leis naturais. Súa alma dizendo, el preciso de pausas, preciso de silencio, preciso de tiempo, para procesar, para integrar, para simplemente ser sen ter que facer o tempo todo. Compartir esta mensaxe porque eu sei que há millares de persoas aí fora que precisan ouvir iso, que están esgotadas y confusas, que acreditan que há algo errado con elas, cuando na verdad lo que está errado es el sistema que les exixe o imposible. Ahora déxeme contar algo que me aconteceu há poucos años. Eu estaba dando unha conferencia no México en un teatro xeio de persoas que tiñan vindo ouvir sobre miñas investigacións. E ao final, durante a sesión de preguntas y respostas, unha muller se levantou e con lágrimas nos ollos me dise: estou há 5 años con un cansazo que ningún médico consegue explicar. Gastei unha fortuna en exames Y, tratamentos Y, nada funciona. O Señor acredita que isto posa ser un sinal de Deus? E eu ollei nos ollos dela e sentí algo no peito, unha certeza que non viña da miña mente, mas de un lugar máis profundo. Y, le dise, dígame, a 5 anos você tomou algunha decisión importante na súa vida. Mudou algo mental exactamente a 5 años. Y, ela ficou en silencio. Y, entonces el rostro mudou Y. Ela dise, sí, a 5 años. Aceitei un traballo que me paga. Muito bien, mas que eu odeio con toda a miña alma. Eu renunciei á miña verdadeira vocación por seguranza económica. Y, aí estaba a resposta, estaba alí. O corpo dela viña rejeitando esa decisión había 5 anos. Su alma viña rejeitando para ella voltar al seu camino, pero ella buscaba solución en el lugar errado. Tiña tentado consertar los síntomas en vez de tratar a causa raíz. Y, le dise o seu cansazo no es un problema a ser resolvido, es una mensaxe a ser ouvida. Y, la mensaxe es clara, volte a su verdad, volte a súa vocación. Aínda que sea difícil, aínda que implique sacrificios en los cénticos, porque la salud de su alma vale más que todo el dinero del mundo. 6 meses después recibió un email de ella. Ella me decía que había pedido demisión, que tiña voltado a se dedicar a lo que realmente amaba, que era arte, que ganaba menos dinero, pero que el cansazo había desaparecido completamente, que voltara a se sentir viva, que había recuperado a su luz. ¿Cuántas personas están en esta misma situación ahora? ¿Cuántas están sacrificando alma por seguranza? ¿Cuántas están trayendo la propia verdad por aceitazón social? ¿Cuántas están viviendo vidas que no son súas porque teme miedo de decepcionar? Los pais, los cónyuges, las comunidades y seus cuerpos están gritando, enviando sinal por sinal, cansazo, dores doensas, pero elas siguen adelante ignorando, se medicando, se distrayendo hasta que es tarde demasiado. No deis que esto aconteza con usted. Si esta mensaje está resuando dentro de usted, si usted reconoce que algo de lo que estoy diciendo describe a su situación, entonces por favor pare, escute, preste atención. Su cuerpo está hablando. Deus está hablando con vos a través de su cuerpo. O que Él está diciendo, o que vosé precisa mudar, o que precisa soltar, o que precisa abrazar. Inscrévase Y active el siniño para no perder los próximos vídeos en que voy a aprofundar en cada un de esos sinais Y en cómo interpretarlos correctamente. Quiero llevar a vos ahora a algo que descubrí en los textos de los místicos sufís. El sufismo, esta vertente mística del Islam que busca la unión directa con Dios, tiene ensinamentos extraordinarios sobre el cuerpo como instrumento espiritual, y un de sus conceitos más fascinantes es lo que llaman de cansazo do, buscador. Ellos dicen que cuando un alma comienza realmente a buscar a Dios, no con la mente más como corazón o cuerpo, entra en un proceso de purificación y este proceso es esgotador. Es como si todas las toxinas espirituarias acumuladas durante años comenzasen a salir, todas las mentiras que vos contó a sí mismo, todos los autoenganos, todas las máscaras que vos usó. Todo eso precisa ser liberado, y la liberación doy cansa esgota, pero del otro lado de ese esgotamiento hay una clareza que no puede ser descrita con palabras. Hay una leveza, hay una conexión con Dios tan directa Y, tan real, que todos los ensinamentos religiosos que vos recebeu parecen pálidos en comparación.
Rum, el gran poeta místico, escribeu: «El camino para Dios pasa pelo desierto de rendición, y en ese desierto su cuerpo sentirá como se cargase el peso del mundo. Pero continúe caminando, porque del otro lado del desierto está el oasis donde vos finalmente beberá la agua de la vida eterna. No es bello. Es la misma verdad que encontramos en todas las tradiciones auténticas. El camino espiritual pasa por el cuerpo. Vos no puedes trascendir lo que no integró primero. No puedes llegar al espíritu ignorando la carne. Es preciso atravesar el cuerpo con todos los teóricos y mensajes para llegar al alma. Y eso me lleva a una de las descubiertas más impactantes que hice en mis investigaciones. En los evangelios gnósticos, específicamente en el Evangelio de Tomé, hay una frase de Jesús que no está en los evangelios canónicos. Jesús dice: si te tiras para afuera, lo que está dentro de ti, lo que te tiras, te salvarás. Si no te tiras para afuera, lo que está dentro de ti, lo que te tiras, te destruirás. Durante años me pregunté lo que eso significaba exactamente. ¿Qué es lo que está dentro de nosotros que necesita salir? Y finalmente comprende. Son todas aquellas verdades que reprimimos, todas aquellas emociones que negamos, todas aquellas vocaciones que sufocamos, todos aquellos sueños que enterramos vivos. Todo eso está dentro de ti presionando para salir. Y si no te dejará salir, si continúas reprimiendo, entonces eso se convierte en veneno, se convierte en doenza, se convierte en este canso inexplicable que está te matando lentamente. Pero si te tiras para afuera, si tienes la coraje de decir su verdad de vivir, su autenticidad, de ser quien realmente eres sin disculpas y sin máscaras, entonces eso te salvará, te libertará, devolverá a usted a su energía vital. Vi eso acontecer vez y 50 personas que durante años arrastraron un canso crónico y que entonces finalmente tienen la coraje de hacer lo que siempre sabían que tenían que hacer, pero que temían. Deixar un relacionamiento tóxico, mudar de carrera, mudar de país, perdonar a alguien, pedir perdón, decir la verdad que siempre calaron. Y es como si alguien tirase un peso de 50 kilos de su costa. De repente tiene energía. De repente voltan a sentir paixón pela vida. De repente el canso desaparece como por magia. Mas no es magia, es alineamiento, es congruencia, es finalmente vivir en armonía con a su verdad más profunda. Y. Cuando você vive así, el universo inteiro conspira a su favor las portas, se abren las sincronicidades, se multiplican, la vida flui, y Dios, este Dios que siempre esteve allí esperando finalmente, puede llegar hasta usted sin obstáculos, porque usted removeu todas las barreras, limpó el templo, fez espacio para que el divino habite en usted. ¿Qué barreiras você precisa tirar? ¿Qué mentiras precisa parar de sustentar? ¿Qué verdades precisa finalmente expresar? El canso está diciendo a usted, él viene diciendo esto a tiempo. La pregunta es, ¿cuándo usted va a escuchar? Y ahora, antes de me despedir, preciso llevarte a un lugar aún más profundo, porque lo que compartí hasta ahora es apenas la superficie de algo mucho más vasto, mucho más misterioso, mucho más transformador que puedes imaginar. Déjame contar lo que sucedió en aquella última noche en el mosteiro etíope. Era mi última jornada antes de partir, y el monje ancián que vine amigueando durante aquellas semanas me llevó a una sala que ningún otro visitante tiña visto. Era una sala escavada na roxa viva da montaña iluminada apenas por unha lamparina de óleo que proyectaba sombras danzantes nas paredes cobertas de inscripcións antigas. Y, alí sobre unha mesa de pedra, repousaba un manuscrito diferente de todos os que eu había visto. No era el típico pergamiño enrolado, era un códice, un libro encadenado al estilo más antiguo, con páginas de un material que parecía couro, mas que al toque era diferente de todo que yo conocía. Y el monje, con manos trémulas pela edad, y por algo más algo que interpreté como reverencia misturada con temor, abrió aquel libro en una página específica y me dice: en un español aprendido con esfuerzo apenas para aquel momento, irmáolo, que vosé va a leer ahora mudará todo lo que vosé acredita. Saber una vez que o lea nunca más poderá voltar a ser quien era, vosé está preparado? Yo la sentí, embora confés que sentí un arrepío percorrer mi espiña, y en cuanto él seguraba la lamparina comencé a leer.
El texto estaba en geis, pero había sido traducido en la margen en latín, y yo pude descifrar o suficiente para comprender la mensaje central. Falaba 2 últimos días antes de la crucificación de Jesús, pero no era la versión que conocemos los evangelios canónicos, era algo más íntimo, más revelador, más inquietante. Describía cómo Jesús, en el horto de Getsemen, experimentó un cansazo tan profundo que su cuerpo literalmente suó el sangre, y el texto explicaba que aquel cansazo no era miedo de la muerte física, era algo mucho más profundo. Era el peso de carregar todos los pecados, todas las mentiras, todas las traiciones de toda la humanidad pasadas, presentes y futuras. Y en aquel momento, segundo el texto, Jesús tuvo acceso a una visión completa de cómo la humanidad usaría su nombre a su mensaje, el sacrificio para justificar los crímenes más atroces. Él vi las cruzadas, vi la Inquisición, vi las guerras religiosas, vi cómo instituciones que se llamarían cristán cometerían abusos imperdoables en su nombre. Y el texto decía algo que me dejó gelado, y en aquel momento el mestre experimentó el cansazo del alma que conoce la verdad. Pero debe permitir que mentira floreza, porque tal es el precio del libre arbitrio, tal es el costo de amar criaturas, que tienen el poder de escoger la escuridón. Levanté los ojos del manuscrito y olí para el monje anciano. Los ojos de él brillaban de lágrimas, y él dice: comprende ahora el cansazo más profundo, no ve el trabajo físico, ve de amar a aquellos que escolen no ser amados, ve de ofrecer verdad a aquellos que prefieren la mentira, ve de mostrar luz a aquellos que se apasionaron por la propia escuridón. Y entonces él me contó algo que nunca había oído en ninguna homilía, en ningún seminario, en ningún estudio teológico. Él dice que según la tradición oral preservada en aquel monasterio por casi 2000 años, Jesús había enseñado a los discípulos más próximos que cada ser humano experimenta 3 tipos de cansazo a lo largo de la vida. El primer cansazo es el del cuerpo B, del trabajo del esfuerzo físico, y se cura con descanso. Es natural, es necesario, es parte del ciclo de la vida. El segundo cansazo es el del alma, viene de vivir en desalignarse de la propia verdad, viene de traer el propio propósito, viene de cargar pesos que no son sus. Ese cansazo no se cura con descanso físico, cura sí su mente cuando corrige el rumbo, cuando volta al seu verdadero camino, cuando solta lo que no le corresponde cargar. Pero hay un tercero cansazo, un cansazo que poquísimos experimentan, es el cansazo del espíritu desperto en un mundo adormecido. Es el cansazo de ver verdades que otros no consiguen ver, de sentir dores que otros no sienten, de cargar una responsabilidad que los demás no reconocen. El mon, me olió con una intensidad que nunca esqueceré. Me dice: «Vosé coñece este tercero cansazo, no es? Por eso veio até aquí. Por eso buscó por tanto tiempo, porque carrega algo que pocos pueden carregar. Este peso nunca será tirado completamente de vosé, mas vosé pode aprender a carregarlo con grasa. Pode aprender a transformarlo de maldición e invención». Fiqué en silencio porque él tenía razón. Durante años yo había sentido este peso inexplicable, este cansazo, que viña no de lo que yo facía, más de lo que yo sabía, de las verdades que tenía descubierto, y que no podía compartir libremente porque la mayoría de las personas no estaba pronta para oírlas, de conocimiento que adquirí sobre manipulaciones históricas, sobre textos ocultos, sobre verdades suprimidas. En aquella noche, en aquella caverna iluminada, apenas por una llama vacilante, comprendí algo fundamental. Aquel cansazo era a mi cruz. Así como Jesús debe que carregar a súa cada uno de nosotros, que decide despertar, que decide buscar la verdad, a cualquier custo precisa carregar a propia cruz. Pero aquí está lo que vocé precisa entender. Esta cruz no es un castigo, es un privilegio. Es la evidencia de que tuve llamado algo mayor que una vida común. Es la marca de los que fueron escoltados no para tener una vida fácil, pero para tener una vida significativa. Y entonces el monje tiró otro manuscrito aún más antiguo y me mostró un pasaje que nunca había visto en ninguna traducción bíblica.
Era de una carta que supuestamente Paulo había escrito a una comunidad cristiana primitiva, una carta que nunca fue incluida en el canal oficial. Y en esta carta Paulo falaba de los portadores del peso sagrado. Descreía a personas que habían sido tocadas por Dios de una forma especial, que tinjan visto alento veu y que como resultado carregaban un cansazo que el mundo no podía comprender. Ipsilon Paulo les decía: no amaldizó en este peso no lo vejan como doenza. Es el sinal de que fueron ungidos para un propósito que trascende esta vida. Es la evidencia de que el alma de ustedes aceptó una misión que su mente aún no comprende totalmente. Y ahí estaba otra vez la misma verdad se expresando repetidas veces por voces diferentes, épocas diferentes, tradiciones diferentes. El cansazo inexplicable no es aleatorio, no es en propósito, es parte de un diseño mayor. Ahora sé que algunos de ustedes que me escuchan pueden estar pensando: «Entao estoy condenado a estar cansado a vida inteira? Ese es mi destino?» Iblo la respuesta es no, estás condenado, porque hay una diferencia crucial entre carregar el peso con resistencia iblon, carregar lu con aceitasao. Cuando resiste al peso, cuando luta contra él, cuando ve como enemigo, entonces él destruye a ti, te esgota cada vez más, te consume. Pero cuando te aceita, cuando abraza, cuando comprende que es parte de su camino, algo milagroso acontece. El peso continúa allí, pero ya no pesa de la misma manera. Es como la diferencia entre carregar una mochila brigando con ella y carregar una mochila sabiendo que ella contiene tesoros de valor incalculable. El peso físico es lo mismo, pero la experiencia es completamente diferente. Y eso me lleva a algo que descubrí en los textos de Kabbalah, específicamente en el Zohar. Hay un concepto llamado tzimtzum, que habla de cómo Dios tuvo que se contraer, tuvo que se limitar a sí mismo para crear el universo, porque si Dios es infinito y prehenche todo como puede haber espacio para algo más, Él tuvo que crear un espacio vacío, un lugar donde aparentemente no estaba, para que la creación pudiese existir. Y los cabalistas dicen que cuando experimentamos este cansazo profundo, este esgotamiento del alma, estamos experimentando algo semejante. Estamos creando un espacio vacío dentro de nosotros, un espacio donde algo nuevo puede nacer. Estamos nos esvaciando del viejo para abrir espacio al nuevo. Por eso, después de períodos de grande cansazo, después de estas noches escuras del alma, frecuentemente ven los grandes despertares, las grandes revelaciones, las grandes transformaciones. Porque primero tiene que haber el esvaciamiento, primero tiene que haber la muerte del viejo. Y esa muerte se siente como cansazo, como exhaustón, como si no pudiese dar más un paso. Pero si se percibe, se confía en el proceso, se rende lo que está sucediendo en vez de luchar contra eso. Entonces al otro lado te espera un renacimiento que no puedes imaginar de dónde está ahora. Y aquí quiero hacer una pausa para decir algo directamente a usted que me escucha. Sí, a usted que viene sintiendo este cansazo extraño a meses, tal vez años, a usted que ya fue médico a posmédico sin encontrar respuestas, a usted que se sentía culpado por no tener la energía que los otros parecen tener, a usted que se preguntó si hay algo fundamentalmente errado con usted. Escute bien, no hay nada de errado con usted. A usted está en medio de una transformación. A usted está siendo preparado para algo. Su alma está en un proceso de purificación, de elevación, de expansión, y sí doy, sí cansa. Sí hay momentos en que se siente que no aguanta más, pero se aguanta. Sé porque usted llegó hasta aquí. Se sobrevivió hasta 100% de sus días más difíciles hasta ahora y se sobrevivió a este también y al próximo y al siguiente. Hasta que un día se acorde y perceba que el cansazo se transformó en algo diferente, en profundidad, en sabedoria, en compaixao, pelo, sufrimiento humano que sólo se adquiere tendo sufrido usted mismo. Y entonces usted verá por qué tenía que pasar por eso. Verá que no fue aleatorio, que no fue castigo, que fue preparación, que fue iniciación, que fue el precio de entrada para un nivel de conciencia al cual pocos tienen acceso. Ahora déjeme contar algo más que ha acontecido en ese mosteiro. El monje anciano me llevó al mañana de último día a un lugar en el topo de la montaña. Hacía un frío penetrante y el vento sopraba con una fuerza que tornaba difícil ficar en pie,
pero él insistió para que subiésemos. Y cuando llegamos al cumbre, cuando el sol comenzó a se erguer en el horizonte, él extendió los brazos y gritó algo en gies que yo no entendí. Ypsilon. Entonces se viró para mí Ypsilon. Dice, todas las mañanas yo vengo aquí Ypsilon. Grito el meu cansazo para el seu, no para reclamar, mas para ofrecerlo a Deus para dizer, toma este peso que eu carrego, Ypsilon transforma-o en luz para o mundo. Ypsilon me explicou que esa era unha práctica antiga que os monxes daquele lugar habían mantido por séculos. Eles acreditaban que o cansazo espiritual, cuando oferecido conscientemente a Deus, se converte en enerxía que pode curar o mundo, que pode iluminar outros, que pode abrir camiños onde antes só había muros. É o conceito da transubstanciación aplicado non apenas al pan Ypsilon, al viño, mas a nuestra propia experiencia. O nuestro sufrimento cuando ofrecido con amor se transforma en remedio. O nuestro cansazo cuando entregue con fe se converte en bênção para outros. Ypsilon. Él me convidó a hacer o mismo, gritar o meu cansazo ao amanecer. Ypsilon. Eu fiz Ypsilon. Te juro que algo mudou naquele momento. Non é que o cansazo teña desaparecido, mas a miña relación con ele mudou. Ya non era meu inimigo, era a miña oferta, era a miña contribuición á cura colectiva da humanidade. Ypsilon. Desde aquel día, cada vez que sinto este cansazo profundo, Ypsilon, eu oferezo, digo, Deus pega este esgotamento Ypsilon. Úsao, transfórmao, que sirva para algo maior do que yo. Que ilumine a alguén que está na escuridão, que fortaleza a alguén que está prestes a desistir, que abra un camino para alguén que está perdido. Ypsilon convido vese a fazer o mesmo. Da próxima vez que vese sentir este cansazo inexplicable no lute contra el no amaldizoe, aceito Ypsilon depois oferézao. Diga en voz alta ou en silencio que este cansazo que sinto se transforme en luz para el mundo que nos ejen, vau que sirva a un propósito mayor y algo acontecerá, tal vez no inmediatamente, tal vez no de la manera que VC espera, mas algo mudará. Porque VC terá convertido a su experiencia pessoal en un acto de servicio universal. Y eso me lleva a hablar de algo que poquísimos entendem la relación entre el sufrimiento pessoal y la evolución colectiva. Los místicos de todas las tradiciones falaron de eso. Existe lo que algunos llaman de conciencia colectiva o campo morfogenético. Es como un océano invisible en que todos estamos inmersos y lo que uno experimenta y transforma afecta a todos los demás. Cuando vese atravesa el seu cansazo con consciencia, cuando transforma, cuando aprende as súas lições, vese está criando un camino en ese campo colectivo, está tornando más fácil para otros que virán después de vese. Está siendo pionero en territorios de conciencia que la mayoría aún no exploró. Por eso a su experiencia importa, por eso el proceso importa, no apenas para VC, mas para todos. VC es parte de algo mucho mayor que VC puede ver a partir de su perspectiva limitada. Y aquí está algo que te sorprende. En aquellos textos etíopes había referencias a lo que traducido literalmente serían los cansados sagrados. Describía un grupo de almas que en cada xeración nacen con la misión específica de experimentar Ypsilon, transformar o cansazo colectivo de la humanidad. Son como esponjas espirituais que absorben el esgotamiento del mundo para transmutarlo, y el texto decía que estas almas casi siempre se sienten diferentes, desajustadas, incomprendidas porque operan en una frecuencia distinta. Ellas sienten cosas que los otros no sienten, carregan pesos que los otros ni siquiera perciben que existen. Y eso suele familiar para EBC, se sintió así en toda la vida, como si nunca encaixase totalmente, como se percebese cosas que los otros no ven, como se carregase algo invisible mas mucho real. Si fuera así, déixeme te decir algo que tal vez nadie tiene adito antes. VC no está quebrado, no está errado, no hay nada de mal en VC. VC simplemente está cumpliendo una función diferente, una función sagrada, una función necesaria para la evolución de la consciencia humana. Y sí es cansativo, sí es difícil, sí hay momentos en que VC gustaría ser como los otros que pueden vivir en la superficie sin se cuestionar de más. Mas VC no puede, porque no veio aquí para eso. VC veio aquí para se aprofundar, para transformar, para abrir caminos. Ypsilon. Dios está sustentando VC nese proceso, aínda que VC
nen sempre sinta iso aínda que haxa momentos de escuridão en que parece que vese está completamente sosiño. Vese non está, nunca esteve. Há unha presencia divina caminando con vece a cada paso, e eses sinais que Elí te envía a través do cansazo son como cartas de amor Elí te diciendo: «Él te ve, José, por lo que EBC está pasando. Sé que es difícil, pero confía en mí». Tiene sentido, tiene propósito y en el final VC entenderá por qué tenía que ser así. Ahora, antes de llegar al final, quiero compartir algo que aprendí con un chamán maya en Guatemala. Pasé un tiempo con él investigando sus tradiciones sobre sonios y sinais del cuerpo, y él me dice algo que resuó profundamente con todo que yo tenía aprendido en otras tradiciones. Él me dice: nos acreditamos que cada persona tiene lo que llamamos de nao a un espíritu animal guardión que acompaña do nacimento até a morte. Este nao ao se comunica con a persoa a través do corpo. Cando o corpo se cansa sen razón, é o nao ao dizendo: pare, olhe ao redor. Há un perigo ou há unha oportunidade que ese nao está vendo. Il me explicou que na tradición dele, cando alguén experimenta un cansazo inexplicável, faz un ritual específico, retírase para un lugar na natureza, longe do ruído humano, e alí en silencio pregunta ao seu nao: «Au, o que você está me dizendo que preciso ver, o que preciso mudar?» E entao espera en silencio, observando, prestando atención a tudo o que acontece. Ao redor un páxaro que pasa unha folla que cai o son do vento, o movimento das nubens, porque o nao ao responde non con palabras, mas con sinais, con sincronicidades, con símbolos. El me contou a historia de un home da comunidade que había estado extremamente cansado durante meses. Visitou curandeiros, tomou ervas, fez limpezas, nada funcionaba até que finalmente fez este ritual. Fu sozinho á floresta, e enquanto estaba ali sentado en silencio esperando un sinal, vi algo extraordinario. Vi un jaguar. Na tradición deles, o jaguar é o guardián do mundo subterráneo, aquele que pode camiñar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E o jaguar se aproximou dele e olhou directamente en seus ollos por un momento que pareceu eterno. Depois foi embora. Naquele instante o homem compreendeu. Compreendeu que o seu cansazo era porque ele estaba se agarrando a algo morto, a un relacionamento que já tiña morido, a un traballo que já tiña morido, a unha versión de sí mesmo que já tiña morido. A súa enerxía vital estaba sendo drenada ao tentar manter vivo o que já tiña que partir. Cando voltou á aldea tomou decisóns difíceis, deixou ir o que tiña que ir. O cansazo desapareceu en questão de días. Você percebe o padrão, non importa se falamos de monges etíopes, místicos cristãos, cabalistas judeus ou xamãs maias, todos están dizendo a mesma cosa. O cansazo é un mensaxeiro, é un mestre, é un convite para mudar algo fundamental na súa vida. A pergunta que vos se precisa se facer agora con total honestidade é o que na miña vida está morto, mas eu me recuso a soltar, o que preciso deixar ir. O que está drenando a miña enerxía vital porque já cumpriu o seu propósito, mas eu non quero largar. Pode ser un relacionamento, pode ser un traballo, pode ser unha crenza, pode ser unha identidade que vos se construiu, mas que já non é verdadeira. Pode ser un resentimento, pode ser unha culpa, pode ser un soño que já non é o seu, mas que vos se continúa perseguindo por inercia ou por presión externa. Aquí ven a parte difícil, soltar doi. Mesmo que sexa algo que estate destruindo, soltar doi. Porque os seres humanos teñen unha capacidade asombrosa de se apegar até ao que lles faz mal. Preferimos a seguranza da miseria coñecida á incerteza do descoñecido. Mas vou te dizer algo que vos se precisa gravar no corazón. Vos non pode receber o novo enquanto súas mãos estiveren cheias do vello. Vos non pode comezar o próximo capítulo enquanto continúa relendo obsesivamente o anterior. E ese cansazo que vos se sente é Deus, é o universo, é a súa alma tentando convencer vose a soltar, a confiar, a dar o salto porque do outro lado há algo mellor esperando. Algo máis aliñado con quen vos realmente é algo que vai te encher de vida en vez de te drenar. Mas vos se ten que dar o paso. Ninguén pode dar ese paso por vos. Nen eu, nen seus entes queridos, nen sequer Deus, porque iso violaría o seu libre arbitrio. Vos ten que escoller, vos ten que decidir, vos ten que agir, e eu sei que dá medo.
Sei que a mente vai te bombardear con 1000 razóns pelas quais você non debería soltar, pelas quais debería continuar, aguentando pelas quais mudar sería pior. Mas esa é a voz do ego, non a voz da alma. O ego prefere sobreviver a ser pleno. A alma prefere morrer na verdade a viver na mentira. Entón escute súa alma esa voz interior que ven susurrando ese cansazo, que ven gritando eses sinais que vos se ven recebendo. Todos dicen a mesma coisa, é tempo de mudar, é tempo de crecer, é tempo de evoluir. E se vos se der ese paso, se tiver esa coraxen, prometo que en algúns meses ou anos vos se vai olhar para atrás e se perguntar por que esperou tanto. Vos se vai se perguntar como pode permanecer tanto tempo en unha situación que claramente non era para vos. E vaise sentir grato por este momento, por esta mensaxen, por este despertar. Agora quero encerrar con algo que o monge ancián me dise pouco antes de eu deixar o mosteiro. El me abrazou algo que pelo que entendí non facía con frecuencia e susurrou ao meu ouvido. Vai conte a eles, conte que seus corpos están falando con eles, que Deus non foi embora, que os milagres non cesaron, que as revelações continúan, mas digales tamén isto, a revelación final non virá de un libro nen de un mestre. Virá de dentro deles mesmos cando finalmente tiveren a coraxen de escutar a propia verdade. E iso é exactamente o que teño feito durante todos estes anos, te contando, te compartillando, te revelando, non para que vos creas cegamente no que digo, mas para que desperte a súa propia capacidade de discernir, de sentir, de saber, porque vos ten acceso directo á sabedoría divina. Ela está dentro de vos e sempre esteve, mas foi silenciada por anos de condicionamento de unha educación que te ensinou a confiar máis nas autoridades externas do que na súa propia autoridade interior de unha religión que dice que vose, pecador indigno, en vez de te dizer que vose é imaxen e semellanza de Deus. Mas agora vose sabe máis, agora vose comezou a recordar. E ese cansazo que sente faz parte do proceso de despertar e a resistencia do vello morrendo para que o novo posa nacer. E quero que vos se saiba que non está sosiño niso. Somos millares, tal vez millóns, pasando por este proceso simultaneamente. É como se toda a humanidade estivese en traballo de parto dando a luz a unha nova versión de si mesma, Y. O parto doi, sin o parto cansa, mas al final nace algo belo, algo que val cada momento de dor Y esgotamento. Por iso peso que vose sella paciente consigo mesmo, que sella compasivo, que non se julgue por estar cansado, que non se compare con outros que parecen ter máis energía. Cada un está en seu propio proceso, cada un está carregando a propia cruz, cada un está cumpliendo a propia misión Y. A súa é importante, tan importante cuanto a de cualquier profeta ou santo. Porque a transformación del mundo non acontece apenas por medio dos grandes líderes espirituais, acontece a través de millóns de persoas comuns que teñen a coraxen extraordinaria de despertar, de mudar de viver a partir de súa verdade. Vose é unha desas persoas, por iso vos está aquí, por iso esta mensaxen chegou a vose, por iso algo en vose resuou con o que compartilei. Non ignore iso, non descarte iso, non deixe que a voz cínica da súa mente convenza vose de que isto son apenas palabras bonitas, sen substancia, isto é real. A súa experiencia é real, o seu cansazo é real, Y, o chamado que vos está recebendo é real. Deus está falando con vose agora mesmo a través destas palabras, a través deste sentimento no peito, a través deste cansazo no corpo. Vose vai escutar ou vai continuar ignorando a decisión é súa, como sempre foi, como sempre será. Mas se vose decidir escutar, se decidir responder, se decidir dar ese paso en dirección á súa verdade, entonces fique aquí e inscríbase neste canal porque o que compartilei hoxe é apenas o comezo. Hai mucho máis que vose precisa saber, moitos máis sinais que precisa aprender a interpretar, moitos máis segredos que foron ocultados, Y que estou comprometido a revelar. Y compartile este vídeo por favor porque en algún lugar a alguien prestes a desistir, a alguien tan cansado que está considerando opciones desesperadas, alguien que precisa oír que su cansazo no es en propósito, que hay esperanza, que hay significado, que Dios no abandonó. A su acción de compartir puede salvar una vida. Literalmente no subestime el poder de estos mensajes, no subestime a sincronicidad que fa cierta información llegar a cierta persona
en el momento exacto en que ella precisa, entonces haza esto. Hace eso por esta persona que tal vez voce nunca conoce, pero cuya vida va a mudar porque voce debe la coraje de compartir una verdad que resuelvo en su corazón. Y ahora para encerrar quiero que faza algo conmigo, donde quer que voce esteja feche los ojos, por un momento respire profundamente y leve su atención al cuerpo. Sinta este cansazo si él esteja ahí, no el juzgue, apenas observe, reconoce y diga internamente: yo te ve, yo te escucho, no voy a ignorar más, gracias por intentarme guiar. Estoy pronto para oír tu mensaje y fiquen ahí en silencio por algunos momentos prestando atención, porque tal vez, solo tal vez voce receba una comprensión súbita, una revelación, una clareza sobre lo que precisa hacer a seguir y si no vieras. Ahora está todo bien virá. Porque vos se plantou a semente, abriu a porta, deu o primeiro paso Y, o universo sempre responde a un corazón sincero que busca a verdade. Obrigado por estar aquí. Obrigado pela súa valentía, obrigado pela súa busca, obrigado por non se conformar con respostas fáceis, obrigado por se atrever a questionar, obrigado por se atrever a sentir, obrigado por se atrever a despertar que a luz que sempre esteve dentro de vos posa finalmente brillar sen obstáculos, que o cansazo que vos se carregou se transforme en sabedoría, que os sinais que vos se recebeu te guíen ao seu destino máis elevado e que vos se nunca esqueza que e amado que é sustentado. E que non estás sosiño nesta viaxe sagrada de volta para casa. Nos vemos en breve, moito en breve, con máis revelações, con máis verdades, con máis luz. Hasta la cuide, escute y confíe en el proceso, porque todo, absolutamente todo, está conspirando para el su bien supremo. Que así sea. Amén.